es importante porque cambia nuestro ser, cambia nuestra vida. En la mañana el pastor Josué estuvo hablando acerca de estar en la presencia de Dios, de entrar al lugar santísimo. Y créame lo que es el anhelo de Dios. Cuando los judíos estaban en el desierto y que fueron rescatados por Dios porque estaban presos en Egipto y salieron, ¿a qué creen que salían? ¿Por qué salieron de Egipto y se fueron, atravesaron el desierto? Dios les dijo: deja ir a mi pueblo, le dijo Faraón, deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? Para que me adoren. Déjalos salir, porque estaban esclavizados. La intención de Dios de que el pueblo saliera de donde estaba era bien clara. Cuando Dios nos libera es con un propósito bien definido. Déjalos salir, le dijo a Faraón, a las familias. Se dicen que era cerca de 2 millones de personas ya el pueblo, y Dios manda a Moisés y dice: libéralos y diles que yo los quiero, son mi pueblo y los quiero para que me adoren, para que estén conmigo. ¿Y qué pasó ahí en el desierto? Cuando salieron, Dios los rescató, los llevó, y Dios les dio instrucción de cómo iban a adorarlo. Fue cuando nació todo aquello que tuvo que ver con el tabernáculo, la formación del tabernáculo. Le dio instrucciones a Moisés, no solamente de cómo ser liberados, y hubo una lucha y acabó con el ejército del enemigo, sino que les dijo cómo iba a ser la adoración. Y es cuando nació aquel lugar que se llamó el tabernáculo, que tenía el atrio, que tenía el lugar santo y el lugar santísimo. Y eso mismo sucede cuando nosotros somos alcanzados, cuando nosotros alcanzamos la salvación. Dios dice que nos ha liberado con un propósito, de que estemos en comunión con Él. Hay todo un proceso que Dios nos enseñó en el tabernáculo. Por eso había el atrio, y por eso había el lugar santo y el lugar santísimo. La mayor parte de la gente, cuando se convierte a Cristo, se queda en el lugar santo, en el lugar de la religión, en el lugar de la costumbre, en el lugar del alma. Es decir, que hace de su relación con Cristo una cuestión intelectual, de conocimiento, es decir, de acumular saber sobre Dios. Un lugar que a veces solamente son las emociones. Ay, siento a Dios bonito, se siente bonito. Pero ¿está en dónde? En el lugar ¿qué? Santo. No han llegado al lugar ¿qué? Santísimo. Y la mayoría, casi le voy a decir que yo creo que el 90% de los que se dicen cristianos viven allí, pues ya están en el lugar santo, y ahí se quedan, ahí viven. Sí, pues ya vienen, leen su Biblia, se memorizan versículos, todo lo que hay, dan sus diezmos, cumplen con sus reuniones, pero es una religión, porque no tienen realmente una relación íntima con Dios, sino solamente religiosa. Por eso tienen muchas dificultades, muchas. Y viene y dice: pastor, no sé con quién me voy a casar, no sé, ahora que voy a hacer un negocio, necesito que Dios me dirija, no oigo a Dios. ¿Cómo? ¿Por qué no oyen a Dios? Porque no tienen una relación con Dios. Tienen una relación, pues nada más, de iglesia. Pero ¿es el deseo de Dios? No. Dios, desde que estaban en el desierto, anhelaba
que tuvieran una comunión íntima con Él. Yo fui muchos años religioso, dejé mi religión y me hice cristiano, pude entrar al lugar santo, en el seminario me preparé en el lugar santo y llegué a ser un pastor de santos con un pastor santo, en el lugar santo. Y todos conformes, todos felices, y aleluya, gloria a Dios, ya estoy en mi grupo, denominación o asamblea o iglesia, y ahí viví como pastor muchos años. Pero nunca entraba yo en la oración. Mire, la mayor parte de la gente que ora, ¿dónde cree que ora? Aquí pregúntele a Alejandra, ¿dónde ora la gente cuando viene y le dice que vengan, verdad? Se quedan en el lugar que santo. De eso yo quiero hablarles hoy. ¿Qué es el anhelo? ¿Qué es el deseo de Dios? Por eso el tabernáculo nos enseña, y no voy a enseñar sobre el tabernáculo. En otra ocasión le decía a mi esposa, tenía luchas y iba a hablar sobre este tema, pero no se trata que solamente unos cuantos disfruten. Y especialmente, ¿quién era el que disfrutaba de tener comunión con Dios? ¿Quién era? Era un cuate, el sumo sacerdote. El único que podía disfrutar del lugar santísimo era el sumo sacerdote. Y fíjese lo que dice en Levítico 16, versículo 2 y versículo 24. Ahí está en la escritura, en Levítico 16. ¿Cuánto tiempo pasaba el sumo sacerdote en el lugar santísimo? Un día en todo el año, y solamente un ratito entraba. Y tenía que bañarse, no tenía que sudar, y tenía que usar ropa nueva, toda blanca. Bueno, tenía que entrar en ayunas, y una vez al año entraba el sumo sacerdote, y era un privilegio. Y si él entraba con pecado, por eso siempre le amarraban el pie, porque si él incurría en pecado, moría ahí. ¿Y quién lo iba a sacar de ahí? Nadie podía entrar al lugar santísimo. Por eso lo amarraban, y si se moría, pues ya nomás lo jalaban. Ya se murió, jálalo para acá. ¿Se imagina si así fuera en este tiempo? ¿Cuántos ya estaría la congregación? Nadie, ¿verdad? Bueno, eso era lo que había. Ahí dice el versículo: y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, o sea, el lugar santísimo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Ahí cuando aparecía era la nube de gloria. Y el versículo 34 dice: y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Allí Dios empezó a enseñarles. Pero mire lo que pasó en Juan 14, 11. ¿Por qué vino Cristo? Para quitar toda esa tradición religiosa. Vino Jesucristo. Y toda esa tradición levítica que tenía que ver con el tabernáculo de una vez al año, como dice, a una vez al año no hace daño, pues era difícil estar con Dios. Pero ¿por qué vino Cristo? Para romper todo ese estatus religioso que impedía entrar a la presencia de Dios. Y vemos nosotros en Juan 14, versículo 11, lo que dice, que Él vino y dice: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera creedme por las mismas obras. El versículo 14, bueno, voy a seguir leyendo el 11, voy a seguir el 12, fíjense, el 12 dice:
de cierto te digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ahí Jesucristo abrió la entrada no solamente al lugar santísimo, sino que, no solamente al lugar santo, sino al santísimo. Dice el versículo 13: y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Versículo 14 dice: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Era tal el anhelo de Dios que los saca de donde estaban el faraón, los lleva y construye el tabernáculo, pero pues una vez al año era lo único, y nada más una persona entraba a la presencia de Dios. Entonces viene Cristo y rompe toda aquella tradición, toda aquella impedimentos que había, y dice: miren, yo quiero que tengamos una comunión plena. Tan plena la daba Dios, que era una comunión con la Trinidad. Iban a tener comunión ¿con quién? Con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. No solamente con el Hijo, sino era una comunión plena, una cosa tremenda. Yo quiero que ustedes vengan a ser parte. El Padre, porque mire, Dios cuando nos bendice y visita con el tabernáculo, no nomás viene Jesús, viene el Espíritu y viene el Padre, porque el camino al Padre, ¿cuál es? Jesús. Entonces, en el lugar santísimo está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo, y luego dice que nosotros somos el tabernáculo de Dios. Ahora, no se trata de una religión. Se trata, ahí lo acabo de leer, dice que yo y el Padre vamos a venir a morar en ustedes, porque el que recibe al Hijo recibe al Padre, y el que recibe al Padre, el Hijo, tiene ¿qué? El Espíritu Santo. Ese es el anhelo, porque muchos dicen: bueno, ¿qué vino Cristo? Y lo festejamos en Navidad, que el nacimiento de Cristo y que vino, pero no entendemos. Y lo dejamos ayer en una fiesta a veces navideña, no entendemos qué es eso de Cristo. Pero Él dice en los versículos que acabo de leer, dice: el que cree en mí, las obras que yo hago, él hará también. Es decir, que nosotros vamos a ser transformados en una manera tan tremenda que vamos a ser prácticamente la bendición en nuestra casa, en esta tierra. Cada hijo de Dios es la meta. Jesús se conectó con las personas, y eso lo vemos en Hechos. ¿Qué fue lo que sucedió? Cuando Cristo vino y murió en la cruz, no quedó ahí en teoría. Dijeron: bueno, pues sí, ya vino Cristo, murió, nos salvó. No. Él dejó gente que nos siguiera instruyendo. Y el libro de los Hechos está hablando de que ahora la iglesia, los hijos de Dios, somos la morada de Él. Fíjese, le voy a leer algunos versículos. En Hechos, capítulo 2, versículos 3 y 4, le voy a decir lo que Cristo logró. Por eso esto no se trata de una religión, no se trata de una doctrina, de una teología. Si hay doctrina, si hay religión, si hay todo eso, pero no es el fin no es la doctrina. Ni siquiera la Biblia es el fin. El fin es la palabra viva en nosotros, porque la Biblia, pues yo la puedo comprar. La Biblia yo la puedo tener. En mi casa, por ejemplo, yo tengo como 20 Biblias o quizás más. ¿Y qué? Ya porque tengo un montón de Biblias y nunca las leo. Porque tengo Biblias en diferentes idiomas. Tengo en hebreo, en francés, en griego, en inglés, y luego un montón de versiones históricas. ¿Y qué? Porque tengo muchas Biblias, ya tengo la palabra. O porque la memorizo en mi cabeza y la manejo mucho filosóficamente. Yo soy licenciado en filosofía. Estudié en la universidad de aquí del estado. Soy filósofo. Y por eso siempre tengo que cuidarme cuando voy a predicar, porque
yo no quiero predicar filosofía, ni me interesa, pero eso sí la detecto luego cuando alguien me empieza a hablar de filosofía o filosofía de religiones, luego digo, es que eso no es Dios. Yo conozco la voz de Dios, conozco la voz del hombre, el esfuerzo del hombre, y digo, no es eso. Eso es religión. Yo tengo un doctorado en teología y tengo una maestría en psicología. ¿Qué me sirve eso? Cuando estoy con mi Dios, me estorba. ¿Por qué? Porque estoy trabajando en el alma, y Dios no mora en el alma de un individuo, mora en su espíritu, en su conciencia, la transforma. No la conciencia natural, porque todos tenemos una conciencia natural, pero no es una conciencia redimida, no es una mente redimida. Dios nos hizo con una conciencia. Se convierta o no se convierta, la gente tiene conciencia, pero cuando tú te conviertes ya no tienes esa conciencia natural, ahora la tienes en otra dimensión. Tienes la conciencia ¿de quién? Del Espíritu Santo, la conciencia de Cristo. Es decir, tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Por eso cuando leemos la Escritura la leemos de una manera tan diferente, porque se abre a nosotros y nos habla Dios. Pero es cuando tú logras entrar al lugar ¿qué? No en el lugar santo. Muchos, ya dijimos, sino estamos en el lugar ¿qué? Santísimo. De eso estamos hablando. En Hechos 2, versículos 3 y 4, los voy a leer. Dice: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Es decir, que en el libro de Hechos relata que aquello que sucedió en el desierto quedó muy atrás. Ahora estaban en otra dimensión, estaban en otro nivel, y Cristo lo hizo posible. Y cuando Él se fue, lo dejó prendido, lo dejó en nosotros, lo hizo una realidad. Y ahí dice que la manifestación, cuando vino el Espíritu Santo, se les apareció como lenguas ¿de qué? De fuego. Y el versículo que sigue dice, Hechos 4, dice: y fueron ¿qué? Todos ¿qué? Llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Puse este versículo porque cuando nosotros hablamos en lenguas, la mente no interviene. Muchos, cuando van a recibir el bautismo del Espíritu Santo, quieren que las lenguas se les aparezcan aquí en la cabeza. Oh, no. Por eso dice la Escritura: oraré en mi mente, pero también oraré en mi espíritu. Cuando tú estás orando en lenguas, ya es tu espíritu conectándose con Dios. Ya no estás en el atrio, ya no estás en el lugar santo, ahora estás en una dimensión sobrenatural, y tu espíritu está lleno del Espíritu Santo y te comunicas con Dios, y es cuando surgen las lenguas. Por eso muchos tienen muchos problemas para recibir el bautismo del Espíritu Santo, porque dice: no, nomás le estamos haciendo al tonto. ¿Y eso qué es? Nomás estás engañando. La religión es un engaño, porque lo está racionalizando, porque no está en una conciencia, en el nivel espiritual, no tiene la mente de Cristo. Y esta mente dice: es fantasía, es engaño, porque es otra dimensión cuando entramos en comunión con Dios. No sé cuántos de ustedes hablen en lenguas, pero eso Dios nos lo dio para comunicarnos con Él. Y algunos pues no lo valoran, dicen: pero las lenguas, ¿para qué? Yo no siento que pase nada, porque todavía está luchando con su carne, con su mente racional, su mente natural, con una conciencia todavía no redimida, no tocada por el poder de la gracia de Dios. Y tú lo sabes.
el logro de Dios en el libro de Hechos se ve. ¿Y cómo se ve? Porque el anhelo de Dios es que tuviéramos comunión con Él. Y Dios espera por eso una respuesta. Dios espera nuestra disponibilidad. Dios no está diciendo es que para que tú tengas comunión conmigo tienes que ser perfecto. Si no eres perfecto, se imagina, si Él a los que van a entrar al ministerio los quisiera perfectos, tronábamos pues todos. Yo no hubiera podido ser llamado ni estar pastoreando si me dijeras, Dios, eres perfecto. Y quien sabe aquí en esta noche que yo no soy perfecto es Guti. Pero Dios no exige que tú seas perfecto. Dios no espera que tú seas perfecto. Dios espera que tú estés disponible y le digas, Señor, te necesito. Yo cuando oro con el Señor le digo, yo te necesito más que todos los que están aquí, Señor. Y es una razón, porque soy más imperfecto que todos ustedes. Yo soy consciente de ello. No sé usted diga, no, el perfecto en la casa soy yo. Ajá. Cuando usted hace esa conciencia, por eso, los que son más santos, los que son más dedicados, los que son más puros, los que están más cerca de Dios, son los que son conscientes de la tremenda necesidad que tenemos de Dios. Y a esos vino aquellos que dicen, Señor, yo estoy disponible. No alcanzo tus estatus, tus niveles, pero estoy disponible, úsame por tu misericordia. Qué tremendo esto. Dios no nos premia por nuestras aptitudes buenas, perfección o talentos humanos. Él nos llama así como somos imperfectos y nos transforma totalmente nuestras vidas. ¿Cómo? Pues lo vemos en los profetas. Fíjate lo que pasa en Ezequiel 22:30. En Ezequiel 22:30 dice, Ezequiel 22:30, está hablando ahí, creo que no puse ese versículo, pero está hablando de un profeta. Ezequiel 22:30 dice que buscó a un hombre que pudiera orar, que pudiera estar en el vallado. Dice, y busqué entre ellos hombre que tuviese vallado, o que se metiera en un vallado, es decir, que estuviera en la brecha y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no lo destruyese. Y no lo hallé, porque Dios anda buscando gente dispuesta, no perfecta. Usted por eso puede encontrar que los reyes eran imperfectos, los apóstoles eran imperfectos, los profetas eran imperfectos, pero era gente que decía, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, úsame por tu misericordia, por tu gracia, úsame, Señor. Él dice que anda buscando. Por eso lo mejor de la vida viene a aquellos que están dispuestos a participar. ¿A qué? Al estar al lado de Dios. Veíamos nosotros en Juan 14:11 cómo Dios ungió. En Juan 14:11 que ya leímos hace un ratito, dice que Él quiere derramar de su espíritu para que entremos al lugar santísimo. Está hablando aquí de una acción de ungirnos. Cuando Él nos llama al ministerio, ¿qué? Nos unge. ¿Qué es ungir? Que nos llena de su espíritu. Acción de ungir para designarnos. La unción, cuando está la gloria de Dios, nosotros no podemos actuar, porque nadie puede tocar la gloria de Dios. Y hay veces que la gloria de Dios desciende, pero ahí tú no te puedes meter, no puedes tocar la gloria de Dios. Hay muchos que dicen, yo quiero el poder de Dios. ¿Y por qué Dios no se lo da? Porque le quieren el poder para manipularlo. Y Dios no lo da así, lo da a los quebrantados del corazón. Igual, la gente dice,
Queremos que la gloria de Dios venga aquí. La gloria de Dios es algo muy delicado que está en el lugar santísimo. Él no le da la gloria a nadie. Y cuando se empieza a mover la gloria, ni el pastor ni nadie se mueve. Por eso cuando descendía la gloria, bajaba una nube, para que ni el sacerdote, ni siquiera se viera el sacerdote. Porque cuando está Él, nada más hay lugar, ¿para qué? Para Él. Y hay veces que la gloria de Dios desciende y tú no puedes andar poniendo manos y echando fuera demonios, no. Cuando la gloria de Dios desciende en un lugar, la gente se libera, se sana sola, sin que nadie le ponga manos, porque cuando está Él, tú no puedes andarte metiendo ahí. No te puedes andar metiendo y decir, es que aquí está el Señor ahorita, aguas, porque ahí a lo mejor estiras la pata. Cuando viene la gloria de Dios en el lugar santísimo, ni siquiera puedes orar, en el sentido que entendemos la oración. Ay, Señor, ¿qué puedes decir cuando Él ya está ahí? ¿Te quedas qué? Callado, quieto. Por eso cuando la gente aprende a estar quieto y callado en la presencia de Dios, es porque están en la presencia. ¿Qué vas a decirle a Dios si Él está allí? Te abraza, te apapacha. El Señor, necesito que me ayudes. Él voltea y te dice, ¿qué te falta si estoy yo? Tienes todo. Allí cuando tú estás en el lugar santísimo, disfrutas. Y pocos llegan a ese nivel de oración. A veces pensamos que porque gritamos tenemos más poder, porque gritamos tenemos más autoridad. No, y menos si está la gloria de Dios. Ahí te quedas callado, ahí te caes y se acabó. Por eso hay que conocer estos lugares, la presencia. Yo dije que no les iba a hablar de esto, ¿verdad? Pero ya estoy hablando un poquito de esto. Lo mejor de la vida, lo más excelente viene cuando tú estás al lado de Él. En Hechos 2:43, fíjate, ahí vemos en Hechos 2:43, cuando viene un milagro de parte de los apóstoles, dice, y sobrevino temor a todas las personas, y muchas maravillas y señales eran hechas, ¿qué? Por los apóstoles. Cuando los ministros, la iglesia, aprende a entrar al lugar santísimo, van a empezar a ocurrir muchos milagros, y no pequeños, sino grandes y prodigiosos milagros van a ocurrir. Grandes milagros van a ocurrir. Déjeme seguirle. En Hechos 4:18, le voy a poner otro ejemplo. Hechos 4:18, fíjese lo que pasa en Hechos 4:18. Dice, y llamándolos le intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen ¿qué? En el nombre de Jesús. Porque ¿qué pasa, hermanos? Cuando nosotros no solamente hemos alcanzado la salvación y estamos en el lugar santo, sino cuando estamos ahora en la presencia de Dios, dice, yo habito en esa persona. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero Dios vive en usted. Y las cosas que Jesús hace y hacía, usted las puede hacer. La mayoría no vivimos en esa dimensión y hablamos un montón de doctrina y teología y cosas, pero aquí el libro de los Hechos no se trata de que cuánto sabe, cuánto ha leído, cuánta historia tiene, cuánta información, cuánta filosofía. No. Él está presente, hermanos. ¿Qué puedes decir? Si pasa un enfermo y se sana, ¿qué vas a alegar? Viene un leproso, se cura. Viene un canceroso, se cura. Está alguien ahí en una silla de ruedas y levántate. Está alguien lleno de un demonio y es liberado. Está gente que está quebrada en su economía y el Señor cambia totalmente su economía. ¿Qué vas a decir tú?
¿Quién lo está haciendo? Pues, yo soy su pastor, soy el ungido. Tú sabes que no es así, que eso debe pasar en todos los creyentes, y el que lo está haciendo es ¿quién? Es Cristo. El trabajo de nosotros como pastores es entrenarlos para que la iglesia sea el cuerpo de Cristo y vaya y haga la obra. ¿Quién debe visitar? ¿Quién debe evangelizar? Pues los creyentes, los que tienen a Cristo. ¿O qué? ¿Nada más el pastor es el sumo sacerdote? ¿O el profeta? ¿O el evangelista? ¿O el maestro? ¿Uno de los ministerios? No. Esos están para instruir y capacitar a la iglesia, y la iglesia es el tabernáculo de Dios, y la iglesia debe dar testimonio. Así que cuando llamamos aquí a alguien a orar por los enfermos, ¿quiénes pueden pasar a orar? Todos. Ok, yo nada más tengo el Espíritu Santo, yo no nada más soy salvo, nada más yo tengo derecho a entrar al lugar santísimo, porque toda la fuerza está en Jesús. Cuando tenemos a Jesús, tenemos las respuestas. Les estoy hablando de lo que es el Evangelio y lo que Dios quiere, contraponiéndolo con las ideas que hemos sido y recibido por muchos años a través de la religión. Mi esposa, ¿quién mejor que ella? Ella era bautista, era evangélica, nació en un hogar evangélico cristiano. ¿Y quién la persiguió más? ¿Y quién le decía más? Los mismos cristianos le decían: es que tú estás saliendo de la doctrina, estás saliendo de las cosas de Dios. Porque cuando ella empezó a profetizar y echar fuera demonios, le dijeron: no, tú ya te fuiste por otra doctrina. Pero estaba haciendo simple y sencillamente lo que Cristo hace a través de nosotros. Amén. Que tú debes hacer, y que mi deber es enseñarte y entrenarte, y ni siquiera eso, nada más guiarte a que tú tengas esa bendición. Dios ya la dio. ¿Quién la pagó? ¿Qué precio tiene? El precio tiene que tú tienes que pasarte tantos tiempos de ayuno, rezarte tantos rosarios, o pasar 40 o 50 horas para estar orando, porque si tú no oras no vas a tener la unción. Hermano, la unción es una cuestión de la gracia de Dios. Claro que tú no la puedes tener si no andas con Él. Y si yo tengo la gracia y ya puedo, no, si tú no andas con Él, el asunto es andar con Él y lleno de Él. Y para que eso suceda, pues tú tienes que hacer y andar donde Él anda. ¿Sí estamos viendo? Hechos 4:18. Vimos cómo ellos usaban el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque su imagen cambió. Cuando tú te conviertes y entras al lugar santísimo, ya no solamente eres salvo, sino Dios viene a posar en ti. Sucede algo que se llama pot asim, como de foto. Es una palabra que está en la Biblia. Dice: ¿qué me sucede? Está en el libro de Génesis. Te voy a leer los versículos donde se usa esta palabra. Deja ver, Génesis 1:27. Ahí se usa, Génesis 1:27, se usa esa palabra que te estoy diciendo. ¿Qué sucede cuando tú eres realmente un hijo de Dios? Sucede esa transformación, ese cambio. ¿Qué es? Dice que Dios los bendijo en el libro de Génesis, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgad y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en cada bestia que se mueve sobre la tierra. Seguimos, déjame ver, 1:27 es el 1:27. ¿Ya lo puso? Ese es, ahí está. Y creó Dios, ¿qué? Ahí está la palabra. Ahí está usando una palabra
en hebreo, que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, cuando tú recibes a Jesucristo, tú eres hecho ¿qué? A su imagen, no solamente su imagen, sino a su ¿qué? Tú tienes la esencia de Cristo. Cuando tú recibes a Cristo, tú eres Cristo aquí en la tierra. Eso es ser cristiano. Eso es ser realmente cristiano. O no decimos, Él vive en mí, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. ¿Cuántos lo dicen? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuál? Nomás lo decimos de labios para afuera, porque no lo creemos, ni lo entendemos, ni lo sabemos. Pero si tú lo entiendes y lo disiernes, estás diciendo que en ti habita el poder de Dios, que puedes levantar muertos. Eso está diciendo. Yo en mi ministerio me ha tocado orar por muertos y han resucitado. Y el primero que resucitó fue mi hija. Mi hija murió delante de mí. Y mi hija iba a morir, no iba a vivir. El diablo me la quiso quitar. Y todavía te lucha por quitármela y destruirla. Y le digo, no vas a triunfar, maldito. Me le quiso poner 2 veces cáncer en estos tiempos. Y le digo, tú no puedes. Porque el que tiene la vida de mi hija es Jesús. Pero cuando ella nació de 6 meses. Aquí está el testigo. 6 meses. Y cuando nació no le llevaron su niña para que la vieran. Le dijeron, váyase a su casa, señora, y se está quietecita. Y no le entregaron hasta, no sé, 3 meses, 6 meses. ¿Cuántos meses? Un montón. Yo no sé cuánto tiempo. No teníamos a nuestra bebé. Y ese tiempo yo estaba orando y ella me decía, ya la vas a ver. Ella no pudo amamantarla. El que iba a orar era yo. Y una de esas veces que yo fui a orar, vine aquí a la iglesia, llego y ante mis ojos mi hija muere. Tuvo un paro cardíaco y mi hija Araneli murió. Entonces vinieron los médicos, hizo un relajo allí. Y me dice un señor, oiga, todos esos doctores, eran como 5 o 6, andaban allí. Esos son puros ayudantes y son de guardia. Llame al médico principal, al doctor Padilla, que es el pediatra, el especialista, para que venga a ver a su hija. Se está muriendo, señor. Yo estaba ahí orando y le dije, mi hija está en las manos de Dios. Y si Él dice que Él vive, ella vive, va a vivir. Y Jesús me había dicho, en el camino de aquí al Hospital México-Americano, me dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y aunque mi hija estaba muerta, yo creí. Y yo tengo no solo un milagro de resurrección en mi ministerio, tengo varios. Y aquí en esta iglesia ha habido varias resurrecciones. ¿A poco? Pues si Él vive en nosotros. Yo lo viví con mis hijos. Yo lo he vivido. Porque yo lo puedo, porque soy muy santo, muy dedicado. No, porque he aprendido a entrar al lugar que no santo. La mayoría de ustedes viven en el santo y hablan siempre del santo y oran en ese lugar. ¿Y por qué lo digo? Porque sus vidas lo dicen. Si usted vive lamentándose y quejándose, es porque usted vive en ese lugar. Como vivían en el desierto, les puso el tabernáculo a ver si así agarraban la onda, pero en el tabernáculo la ponían muy difícil, nada más uno entraba, y una vez al año, y un ratito. Ahora no. Ahora usted es templo de un Dios vivo. Usted no aceptó una religión, hermano. Aquí yo no le estoy hablando de una religión, le estoy hablando de un Cristo vivo. Los cantos que estaba entonando con Habacuc, ese último que estabas cantando, no sé si tú lo compusiste, que estabas cantando, está tremendo, porque confiesa y dice, porque Él vive en mí. A veces ni cuenta nos damos de lo que estamos cantando.
Ni siquiera lo creemos, porque no lo digo yo y no lo dice una religión, lo dice Dios, lo dice su palabra, y a eso vino Cristo. A eso vino Cristo. Eso es su iglesia. ¿Sabe qué es la iglesia de Cristo? No es jugar a la religión, no es jugar a quién tiene la iglesia más grande, o quién evangeliza más, o quién es el predicador más famoso. No, de eso no trata la iglesia. O quién tiene la mejor música, el mejor templo, cuál es el pastor que viaja más por todo el mundo. De eso no trata, de eso no trata lo que Cristo vino a hacer. La iglesia se trata que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Yo me he metido en muchos problemas porque hablo de esto, pero la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Véase sus manos, esas son las manos de Cristo. Mire sus pies, son los pies de Cristo. Porque si usted es cristiano, o nada más filosóficamente, a lo mejor nada más en su alma, en su conciencia natural, pero no en su conciencia espiritual, cuando lo es en el espíritu, usted sabe que usted es un hijo de Dios y que Él vive en usted, y que las obras que hizo Cristo, usted las puede hacer. Ahorita le voy a leer un versículo donde eso dice la Escritura, porque de eso trata esto. Si no trata de Jesús, yo se lo decía en estos días, estaba platicando con Habacuc en la reunión de líderes, le dije a Habacuc, ¿de qué se trata la alabanza de la adoración? De Él, para Él. Igual que la iglesia. ¿De qué se trata la iglesia? Se trata de Él, lo que Él quiere, lo que Él es. No hay vuelta de hoja. Y es un privilegio participar en ello. Es un privilegio tremendo, hermanos, que Él me participe de decir, lleva mi mensaje. No el de los hombres, no el de una denominación. Háblales de quién soy yo, háblales de que yo los amo, y háblales de que les he dado una nueva identidad, que son nuevas personas, y háblales de lo que puede, que el diablo no puede nada contra ustedes. El diablo está bajo sus pies. Háblales y diles que la muerte ya no puede contra ustedes, porque yo soy la resurrección y la vida. Háblales que no son tinieblas y son luz. Háblales que yo he vencido el pecado. Si ellos me dan lugar en sus vidas, el pecado y la muerte están derrotados. ¿Cuántos dicen amén? Lo acabo de leer en Génesis, fíjense, ni siquiera en los evangelios. Lo leí en el primer libro de la Biblia, que fuimos hechos a su ¿qué? Imagen y semejanza. Les iba a leer y les iba a predicar en Juan 10, capítulo 10, pero dije, no me voy a meter en problemas. Me voy a meter en problemas si les predico Juan capítulo 10, los últimos del versículo 22 en adelante. Dije, mejor les voy a hablar del tabernáculo. ¿Qué significa esto? La presencia de Dios. ¿Qué significa la unción? ¿Y qué significa la gloria de Dios? Ya les di una probadita. Otro día les hablo de lo que es la gloria y lo que es más la unción. Ahorita estoy hablando de quién es usted en Cristo. Y mi meta hoy, este día, es que usted tiene que salir a hacer la obra de Cristo. Este lugar no se va a llenar si usted no tiene la unción. ¿Para qué cree que Dios nos da la unción? ¿Para qué cree que es la unción? ¿Para qué Dios unge? Le pregunto. De eso trata esta clase. ¿Para qué Dios nos unge? Nos da los dones, nos da los ministerios. Mire, es una sola cosa: servir. No se lo da para usted, se lo da para que usted vaya y bendiga a la gente. Le da la unción de sanidad, de liberación.
Es una autoridad que Dios nos da, una facultad para hacer, no para yo soy ungido. No me miren feo porque soy el ungido. No, ungido quiere decir, ese cuate que dice que está ungido está para servirnos. La unción es de servicio, hermano. Dios la da en esa manera. Déjeme leerle Colosenses 3:10. Colosenses 3:10. Casi voy a la mitad. ¿Me aguantan otro ratito? Ya debo terminar. ¿Ya le termino? Colosenses 3:10. Dice: y revestidos de lo nuevo. Ese es cuando estamos en Cristo. El cual conforme a ¿qué? Ahí está otra vez la palabra. Nosotros somos la imagen, hechos a la imagen del que lo creó. Se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ahí está otra vez lo que le leí en Génesis. De eso se trata el Evangelio. ¿De qué? La imagen. ¿El Evangelio de quién? De Cristo. ¿Y qué es el Evangelio? Es Cristo. ¿Y qué hacía Cristo? Milagros, liberaciones, sanidades, resurrecciones. Y cuando desciende su gloria, ahí ya no me voy a meter ahorita, pero esto, la gloria tiene que ver con la salvación, no es una unción, porque ahí nacemos de nuevo. Ahí es otro asunto que otro día les trato, pero eso tiene que ver con la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque tan simple y sencillamente yo no le pongo las manos a una persona y digo, sé salvo. Pues sí, sé sano, sé libre, pero yo no voy y le pongo la mano a alguien, sé salvo. Yo no puedo salvar a nadie. Solo cuando esa persona recibe esa imagen y es regenerado y es hecho una nueva criatura por el poder del Espíritu Santo, y sobre esa persona desciende la gloria de Dios. Ya me metía en hablarles un poquito de esto, pero ignoramos estas cosas. Acuérdense que la gloria no la podemos tocar. Se muere uno, se muere, y Dios no está juzgando, ¿eh? Si tocamos esa parte de Dios, yo he conocido gente que y pum, vale, se han muerto hasta en el púlpito, pues. No se las estoy inventando. Yo conozco y tengo varios compañeros que tocaron la gloria de Dios y están enterrados. Están enterrados. Porque con eso no se juega. No se juega, eso no es religión. Me voy a ir más rápido para cambiar. La razón del ministerio, la unción es la razón del ministerio, cambiar naciones, porque ustedes van a tener los mismos resultados. El reino de Jesús está entre nosotros. Lucas 17:21 lo dice. Lucas 17:21, fíjese lo que dice Lucas 17:21. El reino de Dios, ¿qué dice? De cierto os digo, dice, él dijo, no, Lucas 17:21, 17:21, ahí está. Y dirán, helo aquí, helo allí, porque aquí el reino de Dios, ¿qué? ¿Dónde está el reino de Dios? ¿Por qué estoy hablando? Eso tiene que estar en la iglesia. Eso. Tenemos que usar, iglesia, el poder que Él nos ha dado y convertirlo en acción, como en los días de Jesús. Tenemos que permanecer conectados con Él, conectados con Dios en unidad. Usar ese poder para sanar, liberar, salvar, llevar el Evangelio, predicar el Evangelio. No saber contactar con Jesús es la razón de que hay mucha religión. Pero le voy a decir, el único camino de la libertad y el único que es la verdad y la paz se llama Jesús. Dios habita y quiere habitar, y es el único. Me voy a ir un poquito más rápido.
Él te salvó, Él te llamó, Él te ungió. ¿Quieres la unción? Tú no puedes decir que eres ungido si no estás trabajando para el Señor, porque la unción es para trabajar, para que tú vayas y sanes, para que tú vayas y liberes, para que tú vayas y resucites a los enfermos, para que tú vayas y instruyas a la gente en los principios y valores del reino de Dios. Él te ha ungido para que tú lleves a los hogares la paz de Dios, el amor de Dios. Para eso estás ungido. ¿Con qué? Con los dones del Espíritu, con los ministerios que Él estableció. ¿Para qué estableció los ministerios y los dones? Para esto, no para andarnos jactando de que yo soy el obispo de la ciudad. Vino alguien y me dijo un día: pastor, dame 2 millones, haz una reunión y en el centro de la ciudad te voy a nombrar como el apóstol de la ciudad. Tú eres un siervo escogido de Dios. No hay muchos igual que tú en la ciudad. Dios me mandó y vengo desde Jerusalén para ungirte como el apóstol de la ciudad. Le dije: apártate de mí, Satanás. Yo conozco a Dios y la unción lo da para servir, no para andarnos jactando de que yo sé, que yo tengo. Lo que tengo es por gracia de Dios y mi deber es compartirlo. Para eso nos da la unción, para servir, no para decir que soy la autoridad y el hombre sabio de la ciudad. Un pastor me dijo: es que tú eres uno de los pastores más sabios de la ciudad. Le dije: no, es el Espíritu Santo y tú lo puedes tener. Abre tu Biblia y dile que te guíe. Déjeme decirte, Jesús vino, ya le dije, Él quería sacar del desierto a su pueblo para que entrara en el lugar santísimo, no en el lugar santo. No los dejó a la mitad. Él vino personalmente y los ungió en el libro de los Hechos y les mandó a los apóstoles para que entendiéramos nosotros que nosotros hemos sido llamados a hacer un trabajo. Y cuando Él se fue, les dijo a la gente: tienen que hacer estas 7 cosas. Si son mi iglesia verdadera, van a hacer estas 7 cosas. Si no, ustedes están jugando a la religión, o a los planes, o a los proyectos, o a la visión, o a la metodología de los hombres. Yo tomaba una clase en el seminario donde veíamos como 6, 7, 8, hasta 10 proyectos de visión, proyectos de crecimiento que los hombres nos daban, tecnologías para que la iglesia creciera, métodos de mercadotecnia, métodos de convencimiento para que la iglesia creciera. Pero eso todo era pura carne, pura religión, puro humano. Jesús no nos mandó eso a hacer a la iglesia. Venga y su iglesia va a crecer, vaya y haga esto y vaya. Cuando Jesús nos dio el método, nos dio el sistema, se lo voy a decir. Y usted, si es parte de la iglesia, usted tiene que hacerlo, tomado de Cristo, dependiendo de Cristo. Ahí le va 7 cosas que Él enseñó para ese proceso de discipulado. Primero, Jesús vino y mostró el plan, la idea de Dios. ¿Cuál es el modelo? Lo que Él hizo. ¿Quién es el modelo de lo que hay que hacer en el evangelismo? Él. Él es como Él lo hacía. No hay otro modelo. Primero, vino y mostró la idea de Dios. Segundo, eligió una multitud para que lo siguieran y fueran llenos de Dios. No 4, eligió una multitud, y eso lo puede ver usted cuando fue derramado el Espíritu Santo. Ese día se convirtieron como 5,000 gentes. Eso habla de qué? Que Dios elige, no el pastor, no la religión, no la psicología, no el convencimiento humano. Él elige una multitud para que lo siguieran y serán llenos de Dios. Eso habla el libro de Hechos. Tercero, primero les mostró, segundo los eligió, tercero les enseñó cómo hacerlo. ¿Cuándo les enseñó? Pues tienen que hacerlo como Él lo hizo, como Él lo hacía. Sigan el modelo, llénense de Él y Él los va a guiar por el Espíritu Santo. Les enseñó. 4, Jesús creyó en ellos, quiere decir los amó, los llamó, permaneció con ellos. Dios nos ama,
Dios cree en nosotros. 5, los llamó. Quiere decir, llamar quiere decir que los ungió, les encomendó. ¿A quién? Al pastor, a Sorel y al pastor Josué les encomendó: ustedes van a salvar el mundo, ustedes son los que van a llevar a la iglesia, ustedes van a hacer todo el trabajo. No. A todos los creyentes les dio la gran comisión, y a todos los creyentes los ungió y les dijo: vayan y vivan, permitan que Dios vea. Eso somos como testigos. Testigo quiere decir que la gente, cuando voltea a verme a mí, va a decir: ¿sabe cómo se ve una persona que está bajo la unción? Véale los ojos, les brillan, resplandecen. Esta semana vi una persona que era muy mi amigo y le hablaba: hola, ¿cómo estás? Con los ojos todos rojos así. Dije: ¿qué te pasó? ¿Traes una infección? ¿O de cuál? Vele los ojos, brillan. ¿Se acuerda de Moisés? Cuando estaba en la presencia, no lo podían ver, en la cara se le ve a la gente cuando está en la unción. Si lo ve que está haciendo mecas de... Sí. Usted dice: la carne. Y hay muchos que somos muy expresivos. Hay muchos que no, que cuando juegan como las cartas, nunca dejan ver sus emociones en el rostro. ¿Qué estoy sintiendo? Tenemos que tener cuidado. Déjeme ir al grano. En los ojos, en el rostro. ¿Se acuerda cuando Moisés entraba al lugar santísimo y venía de ahí? Tenía que taparse la cara porque decía: ¿está llena de qué? De la gloria de Dios. Luz. Usted va a ver la luz. Le estoy diciendo cómo puede detectar a alguien que es cristiano. Si usted está saludando a alguien, ¿verdad? Y viene una hermana a saludar, y hermana, él te mira por todos lados menos a los ojos, lo más probable es que no esté Cristo ahí. Bueno, es que me salgo del tema. Creyó en ellos, los llamó, los ungió, y cuando está ungido alguien se le nota. Ya me estoy predicando muy largo. 6, los envió, es decir, les dio autoridad de su verdad y en su nombre. ¿En dónde tenemos autoridad? En el nombre de Jesús. Yo he aprendido a usar el nombre de Jesús. Me acuerdo que un día íbamos a chocar, estabas en Colombia, creo, o no sé, en Guatemala, y Guti oró: en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo, y el carro no se fue, se detuvo, lo detuvo un árbol. Yo dije: Dios nos guarda. Dice: es que se me acabaron los frenos, pero a Dios no. Nos envió con la autoridad en su nombre. En su nombre van a ocurrir milagros. Mire, cuando hay demonios, tú le dices: en el nombre de Jesús, y ni siquiera tienes que gritar. En el nombre de Jesús, fuera. Porque no es por lo fuerte que hablas, es la unción, es la autoridad, y se va. Último ya. Dice: nos mostró, nos eligió, nos enseñó, creyó en nosotros, nos llamó, nos envió. Y 7, nos ungió, nos capacitó, nos dio su espíritu para curar. Póngase de pie. Los sistemas no funcionan, Jesús sí funciona. Prediqué largo, pero ¿cuántos saben que como iglesia necesitamos esto? Yo he estado orando y le dije: Señor, levanta discípulos fieles. Y sé que en un abrir y cerrar de ojos, al rato no vamos a caber aquí. Porque la gente va a saber una cosa: que Él está aquí. Y la gente va a querer venir a recibir no solamente milagros, sino estar en el lugar santísimo con el Señor.
El Señor te ha llamado. ¿Hay alguien aquí que no ha sido salvo? Que este día diga: